Hola, bienvenido al video resumen del capítulo número 2. Estamos en la unidad 1, que es la visión integral de la misión de sanidad de la Iglesia. Y como dije, este es el capítulo número 2, una visión integral del ser humano. Necesitamos entender el ser humano, cómo está constituido, con el objetivo de poder aplicar nuestro entendimiento teológico y bíblico de lo que es la sanidad, inclusive desde el punto de vista de Dios. Necesitamos acercarnos lo más posible a la manera en que Dios ve y considera al ser humano, para que el ministerio de sanidad que implementemos o del cual formemos parte sea realmente efectivo. Sin importar si sos el pastor de tu congregación o un líder o una persona de influencia en el liderazgo para estimular la creación de un ministerio de sanidad, es tan importante entender el concepto de sanidad integral como el concepto del hombre, o la idea de cómo entendemos al hombre, porque el uno afectará al otro. Así que has leído las diferentes maneras de entender cómo está constituido el ser humano. Has leído acerca de la monocotomía, de la dicotomía y de la tricotomía. Tres acercamientos que forman parte del entendimiento que necesitamos. Ninguno de estos tres acercamientos por sí solo es bueno y necesitamos entonces corregir nuestra visión del ser humano. Cuando leíste acerca de la monocotomía, descubriste que, según esta mirada especial del ser humano, el ser humano está básicamente constituido por una unidad indivisible, y es el cuerpo el que tiene la preponderancia. Entonces, al hablar del ser humano como tal, lo que estamos hablando es que el ser humano que se enferma es el cuerpo que lo constituye. Al hablar de monocotomía o al leer sobre monocotomía y salud, habrás visto que el ser humano está considerado una unidad sin divisiones, sin distinciones, y no tiene elementos componentes. Quienes ven al ser humano de esta manera entienden que la salud se define como un acercamiento a una persona, un ser humano enfermo en su cuerpo, elementos fisiológicos, y por lo tanto es necesario utilizar productos o materiales que puedan apuntar a solucionar los desarreglos de tipo fisiológicos. Lo cierto es que en el día de hoy hay una crisis en el enfoque monocotómico, porque el ser humano no son solamente sustancias materiales. Hoy ya sabemos que hay mucho más involucrado en un ser humano que solamente la carne, los huesos y toda la manera en que el cuerpo funciona. De modo que avanzamos en segundo lugar hacia la dicotomía o el enfoque dicotómico del ser humano, y el avance se produce porque ya no lo considera como una sola unidad con el cuerpo como principal elemento de enfermedad y necesario o necesitado de salud o de sanidad, sino que ahora vemos dos elementos constitutivos. Encontramos el cuerpo, como en el enfoque monocotómico, pero también el alma. Al respecto, hemos leído en el capítulo número 2 que hay un acercamiento o un enfoque psicosomático, porque existen en el ser humano procesos que involucran tanto a la mente, a la psiquis, como al cuerpo, pero a los dos los involucran. No es uno u otro, son los dos. Por eso has leído que el acercamiento es psiquis, somático. Somático significa cuerpo, carne, etc. Habrás visto y has leído acerca de que el ser humano
está o existe como cuerpo y como alma. Esta visión divide y separa el cuerpo del alma. Y si bien representa un avance del enfoque anterior, en esta división o en esta separación tan tajante, con imposibilidad de entenderlo como una totalidad, está su debilidad. Esto significa, tenemos que hacer esfuerzos para ver al ser humano como totalidad, no como dos elementos separados. Bueno, en tercer lugar, has leído acerca del enfoque tricotómico o la tricotomía. Y nuevamente avanzamos en nuestro entendimiento del ser humano, porque ahora no solo hablamos de cuerpo, alma, sino que diferenciamos en el alma, que el enfoque anterior lo tenía todo junto, el espíritu. Así que hemos leído que la tricotomía parte de la consideración del cuerpo como la parte material del ser humano. En segundo lugar, el alma como el principio de vida animal o animada. Y el espíritu como el elemento racional e inmortal que nos liga a Dios. Estos tres elementos constitutivos tienen mucha base bíblica y, como ya has leído, mucha aceptación entre círculos evangélicos. La tricotomía y el enfoque sistémico del cual has leído nos hablan acerca de que las leyes sistémicas o de sistema, estamos hablando de un sistema constituido por tres elementos, son las que caracterizan la interacción de los seres, entre los seres vivientes, pero también el propio ser humano con sus elementos constitutivos. Es decir, no son partes separadas, son partes interrelacionadas. El concepto integral y sistémico, recordad esta palabra, la palabra sistema, no considera partes o elementos parciales, considera un sistema con elementos interrelacionados entre sí. Esto nos lleva a pensar que desde el punto de vista cristiano, por eso has leído sobre la tricotomía cristiana, hay fuerte fundamento sobre todo en el Nuevo Testamento, en los escritos del apóstol Pablo y también del escritor de la carta a los hebreos, que ven al ser humano como una unidad inseparable, pero constituida por el espíritu, que es la interioridad humana, por el alma, que es donde se asientan las emociones, y también por el cuerpo, que es el elemento para la expresión y también para la comunicación. Así que si hablamos de tricotomía y terapia como una manera de empezar a pensar en el acercamiento de sanidad hacia el ser humano, nos encontramos con un elemento nuevo, un elemento que no estaba en los escritos bíblicos ni en la consideración tradicional evangélica. Se habla en círculos profesionales relacionados con la salud de la teoterapia. Esto significa, se trata de un modelo que tiene cierta consideración de este enfoque tricotómico, pero en la manera en que lo considera es una ayuda muy importante para nuestro ministerio cristiano. ¿Por qué? Porque el aporte más importante del acercamiento de la teoterapia es que ubica los elementos negativos en áreas concretas y que son, por decirlo así, fácilmente identificables para poder enfocar y intervenir para buscar la sanidad. Bueno, finalmente debes haber leído acerca de nuestra comprensión ahora en nuestro siglo, tanto con el avance, considerando el avance profesional de la salud, como también considerando nuestro acercamiento bíblico y cristiano integral. Y al respecto, nosotros entendemos y comprendemos al ser humano con una visión integral y totalizadora. Necesitamos tener una visión lo más comprensiva y totalizadora posible. Necesitamos integrar
los elementos constitutivos del ser humano. Todas las dimensiones de las que hablamos en el primer capítulo deben estar integradas: la dimensión física, la afectiva, la intuitiva, la cognitiva del conocimiento y la espiritual. Cuando entendemos al ser humano como una totalidad, por eso hablamos de la comprensión integral, tanto de la salud como del ser humano. Cuando lo entendemos como algo integral, no como lo entiende el enfoque monocotómico, que es una sola cosa, sino integral, con elementos constitutivos pero fuertemente interrelacionados entre sí, podemos utilizar los recursos que la fe y la Biblia y la teología nos ofrecen para influir en las partes dañadas con ayuda de la fe y con ayuda del resto de los elementos constitutivos del ser humano. Muy bien. Esto es lo que hemos leído del capítulo 2 y te animo a que puedas completar la tarea correspondiente de este capítulo y me la envíes a contacto@elproferoberto.com. Lo repito, contacto@elproferoberto.com. Soy el pastor Roberto Gravilardel y te espero en el próximo video resumen, el del capítulo 3. Dios te bendiga.